¿Qué tal? Bienvenidos a este paseo por la educación en México durante la revolución, posrevolución y en algunas etapas presidenciales. En la Revolución Mexicana la educación era muy escasa. Sin embargo, los gobernantes revolucionarios promulgaban leyes para apoyar a la educación popular. Los municipios tenían a su cargo la educación, pero las escuelas cerraron por falta de recursos humanos y técnicos. Ahora comenzaremos platicando con un personaje importante en la historia. Él es José Vasconcelos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, comenzaré diciendo que fui designado jefe del Departamento Universitario de Bellas Artes por el entonces presidente Adolfo de la Huerta. En 1914, Carranza me nombró director de la Escuela Nacional Preparatoria. Poco tiempo después, se me nombra rector de la Universidad Nacional, y es desde este puesto que presento el proyecto para la federalización de la educación y la creación de la Secretaría de Educación Pública, durante la presidencia de Álvaro Obregón. Después de crearse esta institución, se me nombra director de ella, bueno, como titular. Y es desde este puesto que impulsé la educación popular, abrí numerosas bibliotecas y traje a México numerosos artistas y educadores destacados. En beneficio de los sectores populares, organicé la primera campaña contra el analfabetismo que se tiene en memoria en México. Implanté también las misiones culturales. Perdón. Uno de mis más grandes logros fue darle la autonomía a la Universidad Nacional en el año de 1929, con lo cual logré que se conservara el financiamiento público. También he de mencionarle que fui yo quien dio a conocer el lema y el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Hice un sinfín de cosas más. Espero que esto le haya servido. Nos vemos en otro momento de la historia. Fue un placer estar con usted. Interesante. ¿Qué hubiese sido de la educación sin el buen José Vasconcelos? Ahora platicaremos con otro personaje que hizo por la educación mucho, por su laicidad, porque fuera gratuita. Hablamos de Narciso Bassols. Hola, joven. Muchas gracias por la invitación. Comenzaré hablando de un aspecto importante en el ámbito educativo que provocó muchos conflictos. Me refiero al laicismo absoluto que impulsé en la educación primaria. Cabe destacar que en el artículo 3º constitucional se estipulaba que ningún miembro de alguna orden religiosa estableciera o dirigiera estas escuelas. Se les permitió a los clérigos impartir la enseñanza, eso sí, siempre y cuando esta no tuviera algún carácter religioso. Además, pude convencer al entonces presidente Ortiz Rubio de que expidiera un reglamento en el que se prohibía ser profesor en escuelas primarias a cualquier ministro. El gobierno tenía la capacidad de amonestar, multar o cerrar estas escuelas que no se apegaran a ese reglamento. La mente popular me consideró como un hombre diabólico y ante la presión tan fuerte, en 1934 tuve que renunciar a la Secretaría de Educación Pública, cargo que asumí con anterioridad en 1931. Sin embargo, con mi salida no significó que fuera a darse marcha atrás con el proyecto de educación socialista. Como ve, mi estimado amigo, por querer ser un hombre liberal y querer cambiar la educación, todos los problemas que tuve que enfrentar. Gracias y recuerde que la laicidad es un derecho constitucional. Ya entrados en el tema, platicaremos con otro personaje importante en la educación, y él es don Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué tal México? Hoy voy a platicarles un poco acerca de la educación en mi época. Durante este periodo se muestra una educación socialista, gracias a la cuantía, a la diversidad de espacios, tiempos y problemas. El primero de ellos fue la política de la reforma educativa y qué conflictos se tuvieron que enfrentar. El segundo fueron las estrategias instrumentadas por parte de los mismos educativos y qué repercusiones tuvo en el sistema. Y el tercero, pero no menos importante, cuáles fueron los proyectos escolares que se dieron tanto en campo y en ciudades y cómo la población recurrió a ellos. Si bien el gobierno
trataba de meter una educación socialista, excluyendo cualquier doctrina religiosa y fanatismo, inculcando un concepto racional y de la vida social. Se aumentaron instituciones a nivel educativo, pero se trataba de controlar cada una de ellas. Cabe destacar que yo intervine en algunos asuntos educativos, introduciendo recursos financieros, tanto para instituciones como para maestros, y les asigné actividades especiales a cada uno de ellos para que la sociedad mexicana tuviera una transformación. Con la apertura del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1937, se dio una ruptura con el modelo universitario a mediados del siglo XIX. La Universidad Nacional Autónoma de México contaba con una legalidad ante el Estado y conquistó su autonomía. En comparación, el Instituto Politécnico Nacional aún no podía continuar con esos problemas y desgraciadamente iba fracasando. El fin político era quitarles la educación académica a todas estas universidades, pero el fin pedagógico era aumentar la educación académica para los estudiantes que no pudieron ingresar a dichas universidades. Cabe destacar que en años anteriores hubo mucho auge en las secundarias. Esto fue gracias a los sectores medios, como los burócratas, comerciantes, profesionales liberales, etc. Bien, me despido de usted. Muchas gracias. Fue un placer conocerlo. Hasta luego. Don Lázaro Cárdenas fue un personaje importante, pero ahora demos paso al creador de la Escuela Normal Superior de México, Justo Sierra. Buenas tardes. Me da mucho gusto que me haya invitado a este recorrido histórico, porque como bien se dice, recordar es volver a vivir. Con gran orgullo expresaré aquí cómo fue el origen de la Escuela Normal Superior de México, de la cual yo fui el fundador, porque siempre he apostado por una educación de calidad. En abril de 1910 puse en marcha un proyecto educativo muy ambicioso, el cual fue llamado Escuela Nacional de Altos Estudios. Él tenía el propósito fundamental de formar profesores de escuela secundaria comprometidos por la educación de nuestro México. Sin embargo, unos meses más tarde, estalla la Revolución Mexicana y con ella se crea una gran inestabilidad en todo el país. La escuela corrió el riesgo de desaparecer, pero gracias al esfuerzo de determinados personajes, tales como Porfirio Parra, Valentín Gama, Alfonso Reyes, entre otros más, que al igual que yo, luchamos para que este proyecto no claudicara. Para 1935, el Consejo Nacional de Estudios Superiores y la Investigación Científica hacen una propuesta muy interesante, y esta era la creación del Instituto de Profesores de Escuelas Secundarias, la cual surge debido a una latente necesidad que se venía gestando en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, y esto era que personas sin título, o sea, sin estudios, estaban laborando como docentes. La creación de dicho instituto iba a erradicar por completo todo ese problema. 5 años más tarde, y al ver que el proyecto estaba cumpliendo con sus objetivos, la Ley Orgánica de Instrucción Pública designa el nombre oficial de Escuela Normal Superior de México. Finalmente se ve culminado este gran esfuerzo en julio de 1944, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho coloca la primer piedra para realizar la edificación de esta institución. Hoy, con gran orgullo y satisfacción, puedo decir que la Escuela Normal Superior de México ha alcanzado reconocimiento y trascendencia a nivel nacional como formadora de profesores de escuelas secundarias. Muchas gracias por su atención. Nuestro último invitado es el señor Miguel Limón Rojas, parte importante de nuestra historia. Era una época marcada por la llamada era del boom petrolero, en que el presidente José López Portillo tenía todas sus expectativas en la petrolización económica. Desde 1976 hasta 1981 parecía que las cosas iban muy bien. Sin embargo, a finales de este mismo año, la economía internacional de la que México dependía decayó considerablemente.
generando así una crisis económica que duró varios años. Afortunadamente, para la Universidad Pedagógica Nacional, la institución de la cual hoy podemos reconocer está vigente. La Universidad Pedagógica Nacional inició su actividad con el apoyo del decreto de creación el 25 de agosto de 1978. La intención de las autoridades de aquella época era la de crear una institución de excelencia académica que sirviera de apoyo a las actividades docentes en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Que las carreras Psicología Educativa, Administración Educativa y Pedagogía fueran respaldo directo a estas escuelas. Al ser una institución nueva, la Universidad Pedagógica Nacional no tenía en claro qué tipo de organización sindical le pertenecía por derecho. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido al artículo 123 constitucional en su apartado B, se creó una organización afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Posteriormente, surgió una otra organización, de facto, sui generis, Sección Nacional de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional, que finalmente concluyó, dejando como única posibilidad una organización de asambleas, una para los trabajadores administrativos y una para los académicos. Pues bien, estas son solo algunas experiencias que guardo de esta entrañable institución, de la cual tuve el privilegio de ser fundador. Muchas gracias. Para concluir, menciono que el papel de la sociedad en la educación es de vital importancia. La relación entre padres y maestros se ha ido perdiendo de un tiempo a la fecha. Antes, los padres de familia se preocupaban por lo que sus hijos hacían en la escuela, porque realizaban las actividades escolares. Incluso mencionaban el respeto como una parte importante en la figura del maestro. Ahora parece todo lo contrario. Ahora, los padres de familia se preocupan más por las actividades que realizan los profesores que por las actividades que realizan sus hijos. Es necesario que los padres de familia se vuelvan a preocupar por sus hijos en su casa. Profesores y padres de familia, debemos de luchar juntos por los niños. No llegaremos a ningún lado si jalamos la cuerda por ambos lados. Es necesario que vayamos para la misma dirección. Los padres de familia en la casa y nosotros en las aulas. Gracias.